Muy buenos días, estimados amigos. En esta mañana, acá en El Salvador, desde el Instituto de la Caridad Universal, les saludamos fraternalmente. En esta oportunidad traemos el tema, el sacrificio por la humanidad. El gnosis como un conocimiento profundo, como un conocimiento y una sabiduría del Cristo. Hablamos de tres aspectos fundamentales, que es morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. Basado en estos tres principios, el gnosticismo, a través de las edades, es que ha dado esta sabiduría auténtica y que ha permitido a los avataras y a los iniciados encontrar la unión con el alma, es decir, la unión del alma, el alma humana, con el espíritu. Solamente estos tres principios, estos tres elementos fundamentales son los que pueden llevar al hombre, a la mujer, los que buscan el desarrollo espiritual, a que el alma humana logre ese contacto y logre la liberación total, logre esos estados superiores de conciencia. Sin estos tres principios, nacer, morir y el sacrificio por la humanidad, es totalmente imposible que el ser humano o que el iniciado que anda buscando esa unión, esa liberación, logre esa perfección. Por lo tanto, en el conocimiento gnóstico se nos da las herramientas para la muerte mística, para la eliminación de los defectos. Se nos da la clave para el nacimiento espiritual y también se nos da las técnicas, la fórmula matemática para el sacrificio por la humanidad. Cuando buscamos sacrificio en términos de diccionario, proviene del latín sacro facere, que quiere decir hacer las cosas, hacer lo sagrado, hacer las cosas, renunciar, hacer una ofrenda, honrar a lo divinal. El sacrificio ha sido y será a través de las edades, siempre ese acto donde se lleva a cabo esa unión y donde se hace precisamente ese acto de sacrificar algo inferior por lo superior. Por lo tanto, el sacrificio es ese momento en que el sacerdote y que los iniciados hacen un acto de veneración, pero también el sacrificio es y será encontrado a través de las edades y de las diferentes religiones como aquella ofrenda para borrar culpas, pecados, etcétera, etcétera. En Gnosis se habla del sacro oficio, y el sacro oficio es el acto de la transformación de las energías creadoras. Es el acto más sublime, donde a través del sacro oficio, que está relacionado precisamente con esas energías y que se va a encontrar ese punto de apoyo en
el hueso sacro en el coxis, donde van a converger las energías creadoras para subliminar en hidrógenos superiores. Este es el sacro oficio, el cual es importante conocerlo para bien del desarrollo espiritual. En ese orden vamos a hablar sobre lo que es el sacrificio. Cuando aparece el primer amanecer de la vida, de este universo, del Mahamvatara y el gran Pralaya, de los Hindustanes, en los términos sánscritos, el Mahamvatara es el día cósmico, el gran día cósmico donde el universo aparece, nace, y donde el universo se expande. Este Mahamvatara trae en sí todos aquellos principios fundamentales de la gran Prakriti. Todo nace en Prakriti y todo muere en Prakriti. Prakriti es la madre, es el nacimiento del universo. Pero llega un momento en que también todo desaparece. El universo nace, se expande con todas sus constelaciones, con todos sus sistemas. Y dentro de eso viene también esos principios fundamentales que subyacen en cada hombre, en el fondo. Por lo tanto, el nacimiento del universo trae en sí los elementos fundamentales para que el hombre haga el sacro oficio, para que el hombre haga el sacrificio y que pueda entrar en el camino de la redención, para que el ser humano, para que el iniciado entre ese camino espiritual, se necesita del sacrificio. Pero no es un sacrificio mecánico, imaginario, mental, sino que es un sacrificio que va más allá de cualquier acción que esté relacionada con el trabajo material, con el trabajo físico, con el trabajo mental. El sacrificio es el acto más sublime que se puede dar para los hombres y para las mujeres. En ese nacimiento del universo trae los elementos fundamentales, trae las partículas de lo sagrado. El Foat, en el término Foat se refiere a las potencias activas masculinas y femeninas. El Foat se refiere a la electricidad cósmica. El Foat es la luz primordial del universo. Es el poder destructor y formador de este universo. Y esas partículas, ese fuego sagrado, también está en el hombre, está en la mujer. Solo es necesario activar la voluntad y llevar a cabo el sacrificio voluntario y consciente para que este fuego electrónico, estos principios fundamentales, omnipotentes, que subyacen en el fondo del corazón de cada hombre y de cada mujer. He ahí los misterios de los antiguos tiempos, el misterio sagrado, el misterio del fuego, en todos los rituales, en todas las civilizaciones. Siempre ha habido una ofrenda, siempre se ha hecho referencia al fuego. En la historia del hombre siempre ha aparecido el fuego como el elemento fundamental. Y ese es el fuego sagrado que cada hombre y cada mujer lleva en el fondo. Es el fuego universal, el fuego de la vida. Sin el fuego no puede haber desarrollo espiritual.
Todo viene por ese fuego electrónico, por ese elemento fundamental que está en cada hombre y en cada mujer. Por eso en el conocimiento gnóstico se afirma en forma enfática que dentro de la materia existen ciertos elementos, ciertas partículas, también llamados los punta o puntos, y estos elementos son los que impulsan. Estos elementos del FOAT y los punta vienen a dar en sí la creación. Ahí viene el logos creador, ahí viene a construir todos los elementos que encontramos en la naturaleza, todos los elementos fundamentales del fuego, del gran creador, están dentro. Y por eso encontramos elementos o partículas más pequeñas, como las moléculas, los átomos, los neutrinos, núcleos, estrellas, galaxias y el universo mismo. Todos estos principios que hemos mencionado entran en un proceso de sacrificio, entran en un proceso de transformación. Lastimosamente, por nuestro estado de inconsciencia, no nos damos cuenta que esos principios fundamentales del universo están latentes en nuestro interior, y que si hacemos un super esfuerzo para hacer ese contacto, vamos a encontrar entonces ese fuego sagrado. Y con el acto del sacrificio, entonces, es como nosotros vamos a ir entrando en el desarrollo espiritual. El universo es un ser que permanece en constante sacrificio. El universo se sacrifica desde su primer amanecer. Y ese sacrificio lo podemos encontrar en toda la creación, en las galaxias, en los sistemas solares, en el interior de nuestro cuerpo físico también. Las células se sacrifican y tienen un trabajo permanente para poder mantener nuestro estado de vida, nuestra energía. En cada momento y a cada instante, durante dormimos, andamos caminando, estamos en la casa, estamos en el trabajo. En nuestro interior hay un proceso constante de transformación de energías. Y estas energías que se están transformando en hidrógenos superiores, en vibraciones superiores, es lo que le da la vitalidad a este cuerpo físico. Lastimosamente, por el estado de adormecimiento, nosotros no somos conscientes del sacrificio que hacen todos nuestros órganos, todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, nuestro corazón, están en constante transformación de energías, están recibiendo, reciclando y dándole precisamente la vitalidad a este cuerpo. Por lo tanto, los sistemas de la creación están en un constante sacrificio. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros o qué hemos hecho hasta este momento en cuestión de sacrificio? Lo que nos damos cuenta es que no hemos logrado llegar a un sacrificio consciente. Es necesario sacrificar todas las pasiones, sacrificar todos esos impulsos negativos, instintivos, que son los que tienen atrapada a nuestra alma. Si hacemos el sacrificio y eliminamos de nuestro interior todas esas fuerzas, todas esas energías grotescas,
entonces esto nos va a permitir transformar lo inferior, lo que está en bruto, en algo superior. Es como que tengamos una piedra muy preciosa, pero hay que pulirla, hay que trabajarla para dejar una piedra preciosa, cristalina y bella. Así es el trabajo del sacrificio. Este sacrificio debe ser constante. Este sacrificio debe ser un proceso metódico durante las 24 horas. Por lo tanto, la ley del sacrificio es una ley que está en constante movimiento y que todo se está transformando desde ese primer amanecer de la vida. Así, por ejemplo, a manera de decir cómo es que se hace el sacrificio en la parte natural, vemos que cada día que el sol aparece en el horizonte, se sacrifica, dándole la vida a las plantas, dándole la vida al mismo hombre. El sol se sacrifica, el Cristo Sol se sacrifica todos los días, las 24 horas. Se está sacrificando el sol por mantener la vida en este sistema, por mantener la vida latente en todo lo que existe en este plano físico, en este plano tridimensional. Por lo tanto, ese sacrificio lo vemos en las plantas. Tiene que morir la semilla para dar un nuevo fruto, un nuevo árbol, una nueva planta. Hay un sacrificio, hay una transformación. Ese precisamente es el sacrificio. Pero podemos llegar a hablar también de los sacrificios materiales. Cuando el hombre aparece en este mundo terrenal, en este mundo físico de las 3 dimensiones, hace un sacrificio, pero ese sacrificio le podemos denominar un sacrificio material. Desde que el hombre tiene una conciencia más expandida y se da cuenta de que vive en una sociedad, en una familia, el hombre comienza a estudiar, va al colegio, a la escuela, a la universidad, trabaja y se sacrifica, algunas veces más y otras veces menos, dependiendo de las culturas y de las situaciones sociales. Y a esto el hombre le llama un sacrificio, lo que le cuesta, la casa, tener una casa, estudiar, tener una familia. Sí, ese es muy cierto, es un sacrificio, pero es un sacrificio material. Al final, el hombre envejece y muere. ¿Y qué se lleva de ese sacrificio material? No nos llevamos nada, absolutamente nada. De nada sirvió las noches de desvelo, de nada sirvió el sufrimiento, la amargura, de nada sirvió los momentos de ira, de nada sirvió toda esa preocupación de la vida cotidiana, diariamente por ir al trabajo. De nada sirvió las contiendas. ¿En qué quedó ese sacrificio? También se sacrifican las vidas. ¿De qué sirve el sacrificio de una guerra donde mueren miles y miles? ¿De qué sirve someter a una nación a la esclavitud, al control político y económico? Se sacrifican a las otras personas, se esclavizan a las almas, a las conciencias. Y a eso le llaman sacrificio. Todo ese tipo de sacrificio, al final, no tiene ningún valor,
ante la creación, ante Dios, porque ese sacrificio nada más es un sacrificio materialista que no logra establecer valores espirituales. Ese sacrificio material que le llaman las personas simplemente sirve para existir en una vida mecánica, en una vida ordinaria, y al final no tenemos ningún valor con que pagar ante la ley del karma. Por otra parte, podemos hablar del sacrificio psicológico. Cuando hablamos de esta parte del sacrificio psicológico, es la contraparte del sacrificio físico, del trabajo, del estudio, etcétera, etcétera. Cuando el hombre se da cuenta que necesita hacer un sacrificio psicológico y se ha enterado que es necesario hacer cambios en su interior, entonces podemos entrar al sacrificio psicológico. Cuando entramos a este tipo de sacrificio, es el acto donde comienzo a negarme a sí mismo, a sacrificar los impulsos, los deseos, las pasiones. Este es el sacrificio interior. Este es el sacrificio donde voy a darme cuenta que ese dolor, que esa amargura, cuando no me identifico, cuando no me dejo llevar por esos impulsos, cuando no me dejo arrastrar por los torbellinos de emociones que aparecen a cada momento en nuestro mundo psicológico, cuando trato de controlar mi mente, mi imaginación, entonces voy entrando a la dimensión del sacrificio psicológico. Pero esto es desgarrador. Aquí se necesita mucha templanza. Aquí se necesita una gran voluntad en el sacrificio psicológico, porque es encontrarme cara a cara con mis propios impulsos, con mi propia bestia interior que me demanda el placer, que me demanda hacer actos que van en contra de la conciencia, en contra de mis semejantes. El sacrificio de las emociones, el sacrificio de los impulsos. También podemos hablar del sacrificio en otro sentido, que puede ser ese sacrificio que muchas veces hacen algunas personas, sacrificar el hambre. Algunos dicen que van a hacer ayunos y que ese es un sacrificio. Muy bien, excelente. El ayuno y la meditación es un proceso de sacrificio que nos puede permitir encontrar una dimensión de libertad, de amor y de contacto con las fuerzas superiores. Pero algunas veces estos sacrificios se hacen de una manera mecánica. Pero hay otros sacrificios que podemos llamar que van a la par de los sacrificios, de las demandas, de las necesidades psicológicas, como por ejemplo aquellas necesidades artificiales, negarse a un espectáculo, negarse a asistir a una sala de cine porque al final solo nos van a pasar pornografía. Por lo tanto, cuando hablamos del sacrificio psicológico, va encaminado en hacer aquellos esfuerzos superiores por descubrir, por sacrificar, por decapitar al ego. Ese sacrificio debe ser un sacrificio consciente y debe de ir a la par con un padecimiento voluntario, pues ese sacrificio tiene que ver precisamente con algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Viene
cuando nosotros nos damos cuenta que mientras no hagamos esa transformación, mientras no trabajemos en sacrificar las pasiones que son las que nos tienen atados, entonces no podremos adelantar espiritualmente. Entonces, podemos decir que el sacrificio, como tal lo entendemos y como tal se entiende en la generalidad, hay un sacrificio material, que ya lo explicamos, a nada nos lleva. Hay un sacrificio psicológico, que este sí nos puede dar ya la apertura para iniciar en el camino de la revolución de la conciencia. En Gnosis se habla y se ha experimentado, se ha comprobado y está fundamentado en la historia de los grandes avataras, de los grandes mensajeros, que hay un sacrificio más profundo, hay un sacrificio que va más allá, y es el sacro oficio. El sacro oficio es el acto en el cual el hombre y la mujer transforman la energía creadora. Este sacro oficio es el que le va a permitir al iniciado en ese altar donde se hace el ritual, y en ese sacro oficio es donde precisamente se puede sacrificar en ese momento al enemigo, eliminar al enemigo interior. En el sacro oficio está el punto de apoyo para mover el universo. En el sacro oficio, en ese cruce maravilloso, está el fuego. Ahí encontramos el foat, los puntas y todos aquellos elementos fundamentales del universo. En el sacro oficio es donde podemos eliminar a la lujuria, a la pereza, a la gula. En el sacro oficio, ese acto santo y sagrado entre un matrimonio perfecto, es ahí donde precisamente podemos ir logrando construir los cuerpos solares y podemos convertirnos en el superhombre, en el hombre solar. Lastimosamente, he ahí el punto crítico, el punto más esencial del misterio de la vida y de la muerte. En ese cruce maravilloso, en el sacrificio de la cruz, ese misterio sagrado de la cruz maravillosa, la cruz que nos da la redención y que nos permite la unión con el Padre. He allí la humanidad ha renunciado, he allí la humanidad huye y defiende todo lo contrario, ataca, porque a veces ataca con ideas, con evasivas, desmiente lo que es ese cruce maravilloso del amor, y estamos hablando aquí del matrimonio perfecto entre el hombre y la mujer. Solamente en ese sacro oficio es que las almas pueden emprender el camino del despertar y de la unión con el Padre. En ese sentido, cuando hablamos del sacrificio, también existe el sacrificio por la humanidad. Ese tercer factor de la revolución de la conciencia, morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad, que es
brindarle la enseñanza gnóstica, señalarle el camino. Ese es el acto más sublime donde el iniciado puede encontrar esa unión y puede lograr la iniciación espiritual. Tiene que complementarse con el sacrificio por la humanidad. Ese sacrificio donde se le entrega el conocimiento para que cada alma por sí misma inicie el camino, el recorrido del despertar de la conciencia. El sacrificio por la humanidad es pues ese bello mensaje de la gnosis que dan todos los instructores, todos los misioneros en este planeta. Y exhortamos a todos los misioneros gnósticos, conferencistas, que sigan adelante, que sigan trabajando en ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Se necesitan misioneros que amen el trabajo espiritual, que busquen incesantemente ese despertar y que entreguen este conocimiento a las almas sedientas de sabiduría. En Gnosis se habla entonces que el morir en los defectos, que hay que morir místicamente, que hay que nacer espiritualmente, que hay que sacrificarse por la humanidad. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia, de los cuales es necesario, es urgente mantener este mensaje. Porque el sacrificio por la humanidad es el acto más sublime, el acto más sagrado, donde el Padre Creador nos da la oportunidad de poder mantener ese mensaje y nos da la ayuda cuando lo hacemos de una forma desinteresada, porque el sacrificio por la humanidad hay que darlo de una manera natural, con mucho amor. Hay que darlo sin esperar nada a cambio. El sacrificio por la humanidad es la vertiente sagrada que puede llevar a las almas a estados superiores. Y el sacrificio que se hace en el altar, el sacro oficio que hablamos en Gnosis, es el punto matemático, es la fórmula perfecta, es la ecuación perfecta, es el punto de partida para el despertar de la conciencia. Es ahí en el sacro oficio donde hay que decapitar al ego, donde hay que eliminar precisamente a nuestro enemigo interior. El sacro oficio está en la cruz, esa cruz venerada por toda la eternidad. La cruz, ahí está el misterio de la vida y de la muerte. En la cruz hay que morir para resucitar. En la cruz hay que sacrificar el ego, el yo, el mí mismo. En ese orden, cuando hablamos del sacrificio, el sacrificio pues ese acto sublime donde el iniciado tiene que comenzar a conformar, a configurar su conciencia. De nada sirve las buenas intenciones, de nada sirve tener propósitos a nivel de la mente, a nivel nada más de concepto. De nada sirven las buenas intenciones, es aquí y ahora el trabajo del despertar de la conciencia. Si no morimos en los defectos, si no nacemos en las virtudes del alma, si no configuramos esas virtudes y no nos sacrificamos por la humanidad, habremos perdido el tiempo miserablemente.
Necesario es trabajar los tres elementos: morir, nacer y sacrificarse por la humanidad doliente. Si iniciamos este proceso, que no es fácil, y por eso muchos abandonan el camino, se alejan, porque no es fácil. Este camino hay que tener voluntad. Es necesario el amor profundo, el amor por nuestra conciencia, por nuestra esencia, por nuestra alma. Es necesario entonces hacer el sacrificio voluntariamente aquí y ahora. Apartemos todos los conceptos, todas las ideas. Apartemos de nuestra mente todas las creencias. Eliminemos las emociones negativas y entremos al camino que es difícil, a la puerta que es estrecha. Ese es el camino de la revolución. Es ahí donde se prueban, es ahí donde se hace el sacrificio cada día y a cada momento y a cada instante. El sacrificio de lo inferior por algo superior. Sacrifiquemos aquí todas nuestras pasiones, todos nuestros instintos, todas las emociones negativas, todos los pensamientos negativos. Sacrifiquémoslos. Y el resultado va a ser una elevación de energías más sublimes, más superiores, que le van a ayudar a nuestra conciencia, que vamos a entrar en una vibración distinta. Cuando a alguien se le presenta una oportunidad, cuando alguien tiene un impulso y lo sacrifica conscientemente, en ese momento, en ese instante, va a sentir la desgarradura, el dolor psicológico, pero si trasciende con la ayuda del ser interno, de nuestro real ser, de nuestra conciencia, si trasciende, si no se aparta, si se enfrenta, si lucha con ese impulso psicológico, más tarde va a ser recompensado con esa felicidad que va a expresar nuestra conciencia de haber ganado la batalla, de haber decapitado, de haber vencido el impulso. Llámese este impulso emocional, instintivo, sexual, etcétera, etcétera. Descubramos nuestra propia psicología, aquí y ahora. Ese es el único camino que nos queda en esta situación de dolor, de amargura. Luchemos por dejar de ser lo que somos para llegar a ser lo que no somos. Hasta aquí pues estas reflexiones, paz inverencial.